Hola, buenas noches familia TT. Hoy les vengo a compartir una de mis muchas experiencias. Bueno, aunque quizá esta es la que más me exaltó, ya que involucra a mi hijo mayor cuando apenas era un bebé. Pues bien, tuve a mi hijo mayor a los 20 años. Él actualmente ya tiene 14 y aunque sí recuerda vagamente las cosas que nos pasaban, hay detalles que ya se le olvidaron. Cuando estaba embarazada de él, pasé por muchas situaciones. Fui madre soltera. Recuerdo muy bien aquellas cosas que desde que lo tuve en el vientre comenzaron a pasar. Sufría pesadillas todas las noches. A ver, cabe resaltar que siempre he tenido la habilidad para sentir y ver cosas del más allá, desde que era una niña. Pero nunca les había tenido miedo. Al menos no desde que viví experiencias demasiado fuertes por culpa de un pariente en mi adolescencia. Pariente que se dedicó a la brujería y otras cosas. Cuando estaba por el 7º mes de embarazo, comencé a escuchar risas siempre fuera de la ventana del cuarto en el que dormía. Siempre supe que eran brujas, las sentía. Sabía que brincaban al enorme árbol de la calle de atrás, que siempre se apreció muy bien desde esa ventana. Las pesadillas casi siempre eran las mismas. Algo quería arrancarme a mi hijo del vientre, pero de alguna manera siempre supe que eran sueños. Y siempre los he podido controlar, eso sí. Así que nunca permití que aquellas sombras me tocaran el vientre. Me ordenaba despertar a mí misma, y así lo hacía. Y siempre al hacerlo, escuchaba esas risas de mujeres fuera de mi ventana y las corría. Mi madre siempre me contó que le pasaban cosas exactamente iguales cuando ella estaba embarazada de mí. Que a ella y a mi padre los asustaban mucho desde su embarazo y mi nacimiento. Nunca creí que fueran simples coincidencias, pero decidí no darle importancia. Cuando nació mi hijo y luego de unos meses él se enfermó, su padre biológico nos abandonó definitivamente. Pasamos por momentos bastante difíciles. Mi hijo lloraba todas las noches. Y bueno, conforme fue creciendo, siempre apuntaba con su manita completamente aterrado hacia el techo de la habitación donde dormíamos en casa de mis padres. Sabía que él también podía ver a las mismas sombras y sentir las mismas presencias que yo. Así que intenté siempre enseñarle a no temerle a nada, porque sé muy bien que temer es darle fuerza a esas cosas. Sin embargo, hubo una presencia en particular que me fue difícil de tratar, una que molestaba especialmente a mi hijo. No era como los otros. Su presencia se sentía pesada, muy pesada, y siempre anunciaba su llegada con un sonido bastante particular. Era como el sonido de cadenas arrastrándose. No solo nosotros dos notábamos ese ser, mi madre y mis hermanos también, y aunque siempre lo negó, sé que mi padre también lo escuchaba. Mi hijo lloraba tan aterrado que era imposible calmarlo. Entre los balbuceos de un bebé de poco más de un año, decía que aquella cosa se lo quería llevar. Mi madre y yo siempre le hicimos frente a ese ser que nunca logró entrar a la casa. Solo se escuchaba en la banqueta de la calle. Y bueno, mi madre en ese tiempo fungía como sacristán en la iglesia, así que habló con el padre y él le regalaba copal, cosa que quemábamos y solo lográbamos que se fuera a ratos, pero siempre regresaba. Meses después, y siempre batallando con ese ser, conocí a mi esposo. Él es una persona especial. Al igual que yo, puede ver, percibir y demás. En una ocasión fuimos a una fiesta celebrada por un pariente suyo en una quinta. Asistimos los tres, él, mi hijo y yo. La fiesta fue al aire libre y nosotros dormíamos en una casa de campaña. El lugar estaba escondido entre cerros aquí en Nuevo León, México. Y bueno, ya entrada la madrugada y cuando mi hijo ya estaba durmiendo plácidamente, lo escuchamos. Mi hijo se despertó y empezó a llorar. Mi esposo, al igual que él y yo, lo escuchó. Lo sintió. Tuve que contarle todo. Él llevaba un collar con una piedra. Se lo quitó y de alguna manera que nunca logré entender, pudo encerrar a ese ente en ese collar. Digo cosas que no logré entender, pero fui testigo de aquello. Y después de eso, se metió a dormir con mi hijo.
Los dos dormimos con él en medio, y al día siguiente, mi hijo no recordaba nada. Mi esposo me dijo que esa cosa había sido enviada por alguien que prometió a mi primer hijo como el pago de una deuda. Lógicamente, y les juro, no fui yo. Y bueno, ya no quise saber más del tema. Nunca más nada así nos volvió a molestar. Nacieron mis otros 2 hijos años después, pero con ellos jamás me pasó nada parecido. Y aunque ellos, al igual que su padre y yo, pueden ver, y en todos los sitios a donde hemos vivido, vemos, sentimos y escuchamos cosas, nunca sentimos miedo y siempre los ignoramos. Así les enseñamos a nuestros hijos a hacerlo, a que lo vean como algo natural. Y bueno, tengo también muchos otros relatos, entre ellos los de ese pariente que hacía brujería y que atrajo demonios a la casa de mi madre cuando vivió ahí. Pero bueno, será en otra ocasión. Espero que les haya gustado mi relato y muchas gracias por leerme, familia TDT. Hola, familia TDT, muy buenas noches. Hoy mi hijo me dijo algo muy extraño. Digo, es algo largo, pero si tienen tiempo, a lo mejor me pueden dar algunas sugerencias. Escuché su canal hace como un mes y me gustó tanto que lo escuché de día y de noche. Bueno, creo que ya terminé con todos los relatos. Lo hacía con audífonos, mientras me bañaba o cuando mis hijos ya estaban dormidos. Le platiqué a mi hijo de 6 años. Le pregunté que si no quería escuchar alguno conmigo. Recordé que mi papá me leía historias de terror y eso a mí me encantaba. Y esos momentos los atesoraba mucho. Quería compartir algo así ahora yo con mi hijo. Escuchamos algunos. Seleccioné los que yo más creía que no le darían tanto miedo. Agarramos uno de ovni, algo así. Lo fuimos escuchando, cómo se desenvolvía la historia. Hasta que en eso voltea y se me queda viendo y me dice: «Ay, mamá, eso no es de miedo. Está buena la historia, pero no me asusta». Nos pusimos a escuchar algunas más. Después, platicando, le conté que cuando yo era chica creía haber visto algo, que yo creía que había sido un fantasma o algo así. Anoche me quedé jugando en la computadora hasta tarde. Subí, me acosté y escuché algo en el techo, justo sobre mí. Fue algo así como un corto. Luego lo escuché en el cuarto de televisión. Pensé en pararme a desconectar la tele porque creí que era un cambio de voltaje o algo así. Pero la verdad, tenía mucha flojera. No me levanté. En eso llegó llorando mi hijo. Me dijo que había tenido un mal sueño, que si podía dormir conmigo. Le dije que sí, y a mi esposo le dije que ya no le pondría TDT, que aún era muy pequeño, que lo había asustado. Hoy en la noche, justo antes de dormirse, me dijo: «Tú a veces vienes en la noche, pero no eres tú». Yo le contesté que sí, que siempre antes de dormir voy a su cuarto, que le doy un beso, que reviso que esté bien tapado. «No, después de eso, en la madrugada, es como tú, pero algo diferente, despeinada y hace ruidos para molestarme, como el ruido que hace el botón de la luz. Y en las mañanas toca mi puerta de la entrada y me dice: «Déjame entrar». Toca muy quedito para que tú no te despiertes y solo yo la oiga. Yo me quedé con cara de asombro. Lola, o sea, nuestra perra bulldog, también los ve, mami. ¿Los? O sea, ¿son varios? Sí, hay buenos y malos. Es la que se parece a ti. Hay uno que se parece a Papu, mi esposo, que no es su padre biológico. Hay uno que vive en el closet. Hay uno que se parece a mí, pero nunca lo he podido ver de frente. Está como agachado. Lola se confunde, cree que soy yo. Se acerca, lo huele. Ah, y también hay uno que se parece a Pablo, mi hijo de 7 meses. Pero es más grande. Ya camina y habla, pero no le entiendo lo que dice. También hay buenos, están abajo. Echan agüita para que los otros se vayan. Uno es de la familia, otros como Francisco y Madero. Ah, y está Mía, nuestra perrita que murió hace como 2 años, de viejita.
Le pregunté que hace cuánto tiempo veía todo eso. Oh, mami, hace mucho. El del closet se salía y agarraba el yoyo. El yoyo es un poco que se nos perdió hace un año. No lo encontramos. Ya sé. Tenemos muchos perros. Y solo por molestarlo lo metí a mi juguetero y ya no podía salir y lloraba. Yo lo sacaba de ahí y lo metía abajo de las cobijas conmigo. Mientras me lo decía, se le ponían los ojos como vidriosos. Oye, ¿y por qué no me habías dicho nada? Porque pensé que no me creerías, pero tuviste un fantasma. Sí existen. Todas las personas de esas historias los han visto. Oye, ¿y los has visto en otro lado? En casa de mi papá, me escucho la voz de papo en la entrada. Chifla y me dice que ya llegó, que le abra la puerta. Ay, me da mucho miedo. Por eso siempre duermo con mi papá. El día de mi amigo Max, el vecino, no pude comer pastel porque él se llevó el mío. Le dije a Max, pero no me creyó. Me dijo que los fantasmas solo existen en los cuentos, por eso solo comí hot dog. No sé si por hacerlo sentir seguro a él o por sentirme segura yo misma, lo tomé de la mano, abrí la puerta y grité. Aquí no eres bien recibida. ¿Qué te sientes por estarte haciendo pasar por mí? Vuélvete a aparecer y te... Con mis hijos no te vas a estar metiendo, hijo. Después volteé con mi niño y le dije, mira mi amor, si hay que creer en la ciencia, es posible que cuando despiertas, aún estás medio dormido y sigues soñando. A veces la mente nos juega bromas. Pero por si las dudas, si tú ves algo, no le tengas miedo, tú grítale. Dile groserías, aviéntale algo, llámame. Rezar nunca está de más. Mi hijo toma una terapia para motricidad fina y gruesa. Le escribí al terapeuta y me dijo que mi hijo era muy diferente y creativo, que simplemente no hablará más del tema y que solito se olvidaría. Y bueno, total, aquí está al lado de mí, dormido, abrazando su pistola de juguete, y yo, sin poder dormir, escribiéndoles esto. Gracias por leernos. Hola, muy buenas tardes, casi noches. Quería contarles algo que me pasó recientemente, hace 3 noches para ser exactos. Mi hijo de 6 años apenas y yo estábamos a punto de irnos a dormir. Lo arropé en su cama y cuando estaba por irme después de rezar, me tomó del brazo. Me miró y me dijo, Mamá, la mujer que flota me asusta. Yo lo miré, le dije que no había ninguna mujer que flotaba, que las personas no podían hacer eso. Mi hijo, ya con los ojos medio aguados, se paró de su cama y me abrazó y me dijo, Sí, mamá, ella sí puede. Ella viene todas las noches. Ella se queda conmigo y llora mucho y luego hace caras feas, caras que me asustan. Me sorprendió mucho, la verdad. Mi hijo nunca me había dicho algo parecido. Nunca había mencionado ver fantasmas, espíritus o lo que fuera. Traté de calmarlo, de explicarle que esa mujer no podía hacerle daño, que ella no era igual que nosotros, que no podía lastimarlo. A lo que me respondió, Mamá, ella está molesta. Ella no quería que te contara nada. Me está mirando muy feo. Y comenzó a llorar. Lo tomé en mis brazos y lo llevé a mi recámara. Sentía que durmiendo a mi lado se sentiría mucho más seguro. Y bueno, después de un rato de platicar acerca de la mujer que lo visitaba únicamente de noche, mi hijo se quedó dormido y yo junto a él. Pasadas las 3 o 4 horas entre dormida y despierta, toqué la cama buscando a mi hijo, pero no lo sentí. Supuse que había ido al baño. Me paré y lo encontré en el piso con marcas en sus piernas, marcas de dedos como si los hubieran sujetado tan fuerte que le hubieran dejado la marca y morados en sus piernitas. Me asusté mucho. Pensé que había sido yo en algún momento de la noche que lo había lastimado. Lo desperté con mucha dificultad. No podía despertarlo. Cuando por fin despertó de un suspiro bastante grande,
profundo, como desesperado, llorando. Me dijo que la mujer se lo había intentado llevar. Me dijo que lo tomó de sus piernas, que no podía soltarse. Y me dijo que la mujer estaba muy molesta porque mi hijo me lo había contado todo. Gracias por leerme. Mi hijo se perdió hace como 2 semanas, y como toda madre preocupada y responsable por su pequeño, reporté el caso a las autoridades. Estuve en las búsquedas policiales, pero no se encontró ni un solo rastro de él. Muy triste me rendí. Le pedí a los policías que hicieran lo mismo. Es inútil, les dije. Pero ellos no se rindieron. Una semana después, un par de oficiales aparecieron en la puerta de mi casa. Tenían una sonrisa triunfante en sus rostros y enfrente de ellos se encontraba mi hijo. Dijeron que lo habían encontrado caminando en el bosque en las afueras de la ciudad. Su ropa estaba en lamentable estado, pero aparte de eso, no se le miraba ni siquiera un rasguño en su cuerpo. Lo dejaron conmigo y se fueron hacia su patrulla, para entonces dejarnos solos. Ese no es mi hijo. Digo, se le ve como mi hijo. Habla como él. Incluso se comporta igual que mi hijo. Pero se los juro, por favor, créanme, que cuando les digo que no es mi hijo, no es mi hijo. Desde el día que llegó, no he tenido sueño, y cuando empiezo a quedarme dormida, despierto con un escalofrío en todo el cuerpo. Lo he visto mirándome desde el marco de la puerta de mi habitación, y justo cuando lo volteo a ver, desaparece. Por favor, tienen que creerme. Sea lo que sea, ese no es mi hijo. Sé que muchos se preguntarán, ¿por qué estoy tan segura? Bueno, porque hace 2 semanas yo acabé con la vida de mi hijo y lo enterré en el bosque. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.